son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Diálogo con quienes hacen noticia. La meta del gobierno de Daniel Noboa es que el acuerdo comercial con Corea del Sur, una de las mayores economías del mundo, entre en vigencia antes de que termine este año, dice Luis Alberto Jaramillo, ministro de Comercio Exterior. Tras la firma del acuerdo, está pendiente la aprobación del Parlamento de Corea y de la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional en Ecuador. Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Así es, vamos a analizar el acuerdo comercial firmado, cerrado ya, con Corea del Sur y el inicio de los diálogos en materia comercial de cara a la posibilidad de obtener un acuerdo comercial con el Japón, producto de la última visita que realizara a ese país el presidente Daniel Noboa. Vamos a entablar este diálogo con José Antonio Hidalgo, él es director ejecutivo de AEB, la Asociación de Exportadores de Banano Ecuatorianos, que tienen fundado interés no solo en este mercado asiático, sino en la mayoría de mercados para expandir sus exportaciones. Claro que sí. José Antonio Hidalgo, bienvenido a Ecuador Radio, le saluda Freddy Paredes, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por compartir con nuestra audiencia. José Antonio, cuéntenos ¿cuánto pesa para el sector exportador bananero ecuatoriano la posibilidad de ingresar a estos mercados que ya estamos ingresando, pero en el marco de un acuerdo comercial que reduzca en el tiempo aranceles, por ejemplo, ya de manera concreta con Corea del Sur, que hay un cronograma, y la posibilidad también de establecer un acuerdo comercial con Japón? Bienvenido nuevamente, José Antonio. Bueno, nosotros como sector bananero somos uno de los sectores más diversificados en el mundo. O sea, llegamos a 74 destinos. Pero siempre para una agenda de competitividad efectiva tenemos que tener las mejores condiciones en cada uno de los mercados en el mundo para que no nos desplace nuestra competencia. Porque cada vez más vemos que Centroamérica amenaza los distintos mercados más cercanos para nosotros. En Asia aparecen nuevos productores como Vietnam y el sureste asiático justamente para poder satisfacer la demanda de estos países, y Ecuador, por su calidad, su durabilidad, su enfoque en temas sostenibles, ahora también con un enfoque y grandes esfuerzos de seguridad, pues no puede quedarse atrás. Entonces nosotros tenemos que encontrar las mejores condiciones. Y desde hace algunos años nos pusimos el enfoque que teníamos que encontrar las mejoras de condicionamiento en Oriente, y teníamos que enfocar acuerdos comerciales con China, Corea y Japón. Para nosotros, Corea y Japón son mercados estables, mercados que consideran mucho ese esfuerzo de sostenibilidad, el esfuerzo también de productos que cumplan con todos los requisitos en torno a los temas de cuidado del medio ambiente, y ahí es donde el Ecuador tiene justamente una gran ventaja por sobre todos. Sin embargo, tenemos que tener una mejor condición arancelaria, porque al final del día, si somos mucho más caros que la competencia, se vuelve mucho más difícil ese posicionamiento. Claro. Ahora, el acuerdo con Corea y Japón, el acuerdo con Corea que se acaba de cerrar es tremendamente positivo, que ya esté encaminado para entrar en vigencia, y yo voy a entrar en ese detalle, y que se encaminen conversaciones con Japón también. Claro que sí. A ver, vamos a ver, José Antonio, ¿cuáles son las previsiones que tienen en base al cronograma de desgravación arancelaria que ya está aprobado, negociado entre Ecuador y Corea del Sur, y que empezará a correr una vez que las instituciones correspondientes, los congresos de Corea del Sur, la Asamblea del Ecuador, también la Corte Constitucional nuestra, den luz verde y empiece a aplicarse? Ojalá, a decir del ministro de Comercio Exterior, Luis Alberto Jaramillo, ojalá desde este mismo año, cosa que se le ve un poco complicada, pero que no es imposible.
Eso esperemos, ¿no? Y solo les voy a, previo a entrar al detalle que me pides, les voy a dar un ejemplo lo que significa tener cero arancel en Corea del Sur. En un año, en 2024, de abril 2024 o de junio de 2024 a junio justamente 2025, el gobierno coreano decidió aplicar a ciertos productos cero arancel para controlar su esquema inflacionario y que su consumidor no sufra durante periodos económicos muy complejos para Corea. Y en ese sentido, en un año tuvimos la reducción del 30% al 0% de arancel para el banano. En ese año crecimos más de un 200%. En las exportaciones a ese país. En las exportaciones a Corea con banano de ese país. Pero era la aplicación de un año, era una política netamente para el control inflacionario que terminó. Un tema interno de Corea del Sur. En buena hora, en buena hora ya se ha culminado la firma, pero ya hemos pasado nuevamente al 30% de arancel. Ahora lo que hay que procurar es acelerar que los procesos internos nuestros sean los más expeditos, que la Corte Constitucional apruebe esto de inmediato, que de ahí pase urgentemente a la Asamblea y que esto también sea aprobado por la Asamblea de inmediato. Y esperemos que no pase este año. Tiene que ser este año porque nuestra competencia también ya ha firmado acuerdos comerciales y sus periodos de grabación ellos ya tendrían siquiera un año de ventaja si es que no lo aplicamos desde el año 2025 para el 2026. ¿Cómo está el cronograma? Para el banano es un cronograma a 5 años. Entonces, tenemos un 30%, eso quiere decir que vamos desgrabando 6% anual. Y tenemos que, repito, hacerlo de inmediato para que nuestra competencia, que es Filipinas, pues no tenga la ventaja de un año por sobre nosotros, pero que tengamos justamente esa igualdad de condiciones a lo largo de ese tiempo o cerrar la brecha cada vez menos si es que ellos tienen la ventaja en el tiempo para evitar que se aplique una sobrecarga arancelaria por sobre nuestra competencia y nosotros vayamos perdiendo espacios en un tiempo más prolongado. Ahora, vale decir y vale destacar que la verdadera ventaja comparativa que tiene el Ecuador es la calidad del banano. Parecería ser que el banano ecuatoriano tiene una calidad superior a la del resto de competidores en esta fruta. Sí, o sea, nosotros tenemos una gran calidad, durabilidad, también más de 15 días que cualquier otro banano, cumplimos con los esquemas de sostenibilidad y certificación, así que tenemos esa gran ventaja, pero la carga arancelaria es tan alta que justamente lo que tenemos que procurar es que a nivel económico estemos bajo esas mismas condiciones. Así que esperamos estar bajo eso apenas se empiece la desgrabación. Tomando en cuenta que Colombia no es realmente un competidor en exportación de banano, pero que sí lo tiene y probablemente lo exporta, ¿cómo está el tema de acuerdo comercial Colombia Corea del Sur y los países centroamericanos que sí representan una competencia para el Ecuador? Bueno, ellos tienen cero arancel y no es que hay que subestimar a nadie, apenas ellos empezaron con su cero arancel, hubieron inversiones de multinacionales que van con enfoque a Asia, que empezaron a canalizar más fruta desde allá para poder colocarla en estos mercados. Sin embargo, Colombia, Centroamérica son mercados en el cual la mayoría de su fruta ya está prácticamente comprometida en contratos enfocados en Estados Unidos y Europa por su logística. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Estamos conversando con José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano. Estamos analizando el panorama de exportación de la fruta frente a la concreción de un acuerdo comercial con Corea del Sur y el inicio de diálogos en esta materia con Japón. Analicemos qué significa para el sector bananero exportador ecuatoriano abrir un mercado japonés con aranceles preferenciales. Sabemos que llega el banano al Japón también, pero en condiciones arancelarias desfavorables respecto de nuestros competidores, José Antonio.
si nuestras condiciones arancelarias en Japón es de un 20% el primer semestre, 10% el segundo semestre, debido a la temporalidad en torno al manejo de frutas de temporada, y son aranceles altos. Entonces, lo que nosotros esperamos es que se ha dado ya un gran paso, una visita presidencial donde se motive justamente la firma de un acuerdo comercial o un Economic Partnership Agreement, en este caso denominado EPA con Japón, que ya se empiece a conversar sector público y sector privado en los distintos espacios a nivel bilateral. Tuvimos la visita en Japón de manera pública-privada. Nosotros pudimos estar con nuestra contraparte japonesa a nivel transversal, Comité Empresarial de Ecuador con el KDRN, el Comité Empresarial japonés, porque también aquí no solo hablamos de una ventaja para nuestras exportaciones, no solo tenemos que ser buenos vendedores, pero también buenos clientes para poder buscar un acuerdo comercial, Por supuesto. Que podamos ser complementarios. Es de doble vía esto, ¿no? Así es. Entonces, creo que hay que generar ese interés doble vía en torno a las industrias que más le interesan a Japón también posicionarse, y que han venido perdiendo su espacio a lo largo que se han venido consolidando acuerdos de manera bilateral por nuestro lado con China y con Corea. Ahora, José Antonio, siempre nos hemos preguntado cuál es la capacidad de expansión de exportaciones que tenemos con el banano, tomando en cuenta que es uno de los productos de estrella de exportación de nuestro país desde hace décadas. Fuimos el primer exportador de banano del mundo, creo que lo seguimos siendo. Los mercados se siguen abriendo. ¿Cuánto más podemos expandirnos en la producción y por tanto en la exportación de banano al mundo? Si tomamos en cuenta solamente el acuerdo comercial con China y el ingreso con desgravación arancelaria de la fruta, nos haría pensar que abastecer de banano a más de 1.000 millones de chinos haría suficiente mercado, tomando en cuenta que debemos diversificar destinos, por supuesto, pero estoy hablando del volumen en general, cuánto más podemos crecer. Yo creo que de acuerdo a la demanda, Ecuador va a estar listo para poder justamente posicionarse en los mercados en donde mejor traten a su fruta, mejores condiciones, mejores precios, mejores esquemas también contractuales a largo plazo, ¿no? Pero tenemos que crear justamente ese ambiente con acuerdos comerciales efectivos para nuestros productos, ese ambiente también de defensa y posicionamiento de la calidad de nuestro producto, y nosotros enfocar los esfuerzos públicos privados hacia esa agenda competitiva de acuerdos comerciales inteligentes. Y internamente prepararnos ante las amenazas que nosotros tenemos ya a la interna, amenazas de seguridad que tenemos que seguir fortaleciendo internamente para poder no dejar de suplir o tener problemas en la producción, porque ese es uno de los grandes desafíos que tenemos. Las amenazas fitosanitarias, la gran amenaza que tenemos de el posible ingreso del Fusarium raza 4 al país. Que viene desde el norte, desde Colombia, ¿no? Claro, inversiones en variedades resistentes a esa enfermedad, en conjunto con la academia a nivel local, en conjunto con academias que ya estén en desarrollo de distintas variedades afuera. Entonces, estamos en toda esta interacción justamente para poder mantener nuestro sector competitivo. Obviamente tenemos varias de distintas amenazas, pero en la agenda comercial tenemos que mantenernos activos para poder abrir el camino. Podemos analizar cifras del sector bananero, José Antonio, por ejemplo, cuántos miles de hectáreas sembradas de banano tenemos en el país, cuántas cajas de exportación vendemos, no sé, semanal, mensualmente a los distintos mercados internacionales, para tener una idea del volumen de producción y de exportación de banano que tiene el país. Sí, claro, nosotros, tenemos a nivel de nacional 200.000 hectáreas
de banano, son 5.400 productores, alrededor de 300 empresas de exportación. Si vemos cifras de julio 2025 comparadas con julio 2024, en julio 2024 vendimos cerca de 218.97 millones de cajas y en julio 2025 229.81 millones de cajas. Crecimos a un 4.95%. Nuestro mayor mercado, ¿no? como regiones, está la Unión Europea a julio 2025 con 30.79%, en segundo lugar Rusia con 19.21%, en tercer lugar Medio Oriente con 14.31%, en cuarto lugar Estados Unidos con 12.64% y en quinto lugar Cono Sur con 7.29%. El sexto lo ocupa Asia con 6.82%, esperando que las condiciones de acuerdos comerciales, los avances que tengamos en la agenda de Asia, pues pueda hacer que crezcamos mucho más en este mercado y que vayamos diversificando riesgos en todo. Pero el banano es el producto más diversificado que tiene el Ecuador, pero queremos continuar justamente mejorando las condiciones fuera. Claro, y la expectativa de crecimiento del sector en cuanto a mercados está fundamentalmente orientado al Asia, tanto por volumen, por número, cuanto por PIB per cápita, especialmente de Japón y de Corea del Sur, que son países con ingresos bastante buenos de sus habitantes. Son mercados interesantes, pero no hay que dejar a un lado también otros mercados en donde también tenemos que hacer un mapeo de las mejoras de condiciones en torno a acuerdos comerciales como son países en Medio Oriente y África. Pero sin duda Asia tiene una gran potencialidad de crecimiento y por eso hemos puesto el enfoque en estos últimos años. ¿Cuáles son las principales amenazas que tiene el sector? Usted nombró el tema de Fusarium, que es una bacteria que viene desde el norte, desde Colombia, y que puede provocar afectaciones enormes a las plantaciones de banano en el Ecuador. Es un hongo, es una enfermedad del suelo que fue reportada en el año 2019 en Colombia y de ahí pasó también a Perú. O sea, lo tenemos ahí casi una amenaza fronteriza, ¿no? Al ser una enfermedad de suelo, es una enfermedad que se queda en el suelo por cerca de 40 años y la forma de prevención es fortalecer las medidas de bioseguridad. La otra forma también es trabajar en variedades resistentes probadas en el país que no amenacen esquemas de producción, calidad, etcétera, que ese es el desafío de innovación que tenemos nosotros como sector bananero. Y de ahí tenemos las otras amenazas, en los temas de seguridad. Hemos venido trabajando muy duro en los temas de protocolo a nivel de nuestra cadena de exportación, pero sin duda es un desafío que lo vamos teniendo día a día y ahí siempre hacer un llamado primero de agradecimiento a Fuerzas Armadas por el trabajo que están haciendo por el país, pero también un llamado a que se fortalezcan las capacidades de Fuerzas Armadas. Tiene que haber una gran inversión pública para justamente dar todo ese soporte al gran trabajo que ellos han venido haciendo a nivel nacional y que puedan continuar con mucho más recursos, con mucho más INCO para poder dar resultados a la ciudadanía. ¿Cómo está el tema de la contaminación de los contenedores de exportación de banano con droga, José Antonio? Bueno, eso es un desafío debido al volumen que tiene el banano. Tenemos que irlo manejando. El banano maneja el 66% de la logística a nivel nacional, ¿no? Ese 66%, un 30% va a la Unión Europea, que son justamente las rutas que busca estas organizaciones transnacionales, o sea, por el volumen. Sin embargo, hemos venido trabajando en protocolos de fincas seguras, en estandarización de procesos con la autoridad en torno a la cadena de valor. Impulsamos, creo que a nivel público-privado, la instalación de escáneres y la inspección al 100% de los contenedores. Esperemos que estos esfuerzos se sigan dando, que nuestra policía utilice todos los recursos no intrusivos que ya se les ha dado en equipamiento para poder reducir las inspecciones intrusivas con una mejora en su perfilamiento, mejora en su inteligencia,
cooperación internacional de intercambio con las autoridades a nivel externo y así nosotros poder ir reduciendo el riesgo. Pero las inversiones del sector son grandes, 100 millones a nivel anual que hacemos para protegernos de los males de seguridad y además de eso promover política pública, reglamentación para una estandarización de la cadena, promover certificaciones también como la de BASC a nivel de nuestra cadena, gestiones también de compliance, incluso a la interna del gremio. Nosotros creo que somos el único gremio que evalúa con partners como COFACE a las empresas y pasa también un esquema de revisión de una plataforma que se llama Verificante para los perfiles de los representantes legales accionistas que forman parte del gremio. Creo que somos como AEBE, ese gremio que promueve un esquema de formalidad a quienes son parte de aquello. Yo creo que somos el único gremio que genera ese tipo de procesos tan rigurosos de poder formar parte, y esa es parte de nuestra contribución a la seguridad. Una última consulta, José Antonio. ¿Por qué a su criterio no se consigue la inversión, sea estatal o sea a través de cooperación, para instalar de una buena vez estos escáneres en los puertos que permitan ser menos intrusivos en las inspecciones? Ya están instalados hace un año, ya están funcionando. Eso ya está, y las inversiones están. Nosotros estamos pagando por las inspecciones del escaneo por cada contenedor como exportadores. Lo que tenemos que ver son los resultados de ese manejo de toda esa data por parte de la policía en reducciones de las inspecciones intrusivas, que todavía las vemos elevadas, y justamente en la mejora dentro de los procesos del uso de esa información, que eso se lo va viendo con el tiempo. Pero la herramienta está, la estamos pagando, estamos justamente diría, doble pago. Pagamos por el escaneo de la carga y también por la apertura de los contenedores por parte de Policía Antinarcóticos, y ahí sí tenemos que ver una mejora, porque hay que ver esto no solo de una manera de seguridad, pero también de competitividad para la industria. Claro, y lo que quedaría entonces es la contaminación en alta mar, que es un problema adicional que enfrenta el sector exportador bananero. Queremos agradecer... Lo enfrenta todo el mundo, porque es un tema transnacional, no es el sector exportador bananero. De acuerdo. El mundo. Así es. Queremos agradecer a José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de AEABE, la asociación de... AEBE, la Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador. Muchas gracias, José Antonio, por habernos atendido y compartido con nuestra audiencia. Gracias. Son las 8:00 a.m. Esto es Ecuador Radio, primera emisión, a través de Radio Quito y Radio Platinum.